de darte vida que te había apartado, ya te había escogido desde antes de nacer para ser profeta de las naciones. Ay, Señor, sabes que muy joven soy. Ay, Señor, y no sé domar mi voz. Y él contestó: soy muy joven, tú irás a donde te mande y ejecutarás mi orden. No le temerás a nadie, protegiéndote estaré. La palabra que te doy está en pie. Entonces el Señor su mano extendía y con ella mis labios tocó y al mismo tiempo decía: mira que he puesto mi palabra en tu palabra. Bienvenidos a Vitalismo. ¿Qué tal, peripatéticos? ¿Cómo están? Ya hace bastante tiempo que no andamos ya por aquí, pero ya estamos aquí ya de nuevo, ¿verdad? Bolsas. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? También todo chido. Pues mira, yo te quise ya plantear esta plática porque ya ves de que a nosotros nos gusta hablar sobre temas bien polémicos y ya ves que nuestro último video fue muy bien recibido, fue muy bien visto. Bueno, entonces ya ves de que a nosotros ya nos gusta sobre hablar temas bien polémicos, entonces vamos a hablar de un tema muy polémico que ya menos se viene ya la fecha de mi primer cisma del siglo XXI. Mi primera excomunión. Mi Ahí primera invitación. excomunión, cisma y los neopalmarianos, diría yo, la nueva secta que va a haber. Claro, es un tema que ya se ha hablado ya bastante y pienso que todos los católicos hemos de saber sobre la fraternidad Pío X, ¿verdad? Que ellos defienden que para mí los palmarianos están más enfermizos, Ah, sí, claro. Entre claro. Pío XII y palmarianos, creo que los palmarianos están más de cuidado, más de atención. Sí, porque pues eso sí, o sea, es una secta, es una secta en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Porque pues sí tienen pues cositas medio radicales, ¿verdad? Y otras cosas ahí medio turbias sobre el apoyo sobre, ¿cómo se llamaba? Son medio franquistas también, pero bueno, ese es punto de aparte. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre la fraternidad Pío X. Para los que no sepan más o menos, esta fraternidad es una fraternidad ya sacerdotal, así como la de San Pedro y sobre otras, que ellos defienden mucho lo que es el tradicionalismo. ¿A qué me estoy refiriendo con el tradicionalismo? Pues con la misa ya tridentina, ¿verdad? Y todo lo que conlleva. Que también les podemos decir lefebristas, porque pues el fundador es Monseñor Lefebvre. Entonces también algunos
así les dicen, los lefebristas, pues para no decir el nombre tan largo de Fraternidad Sacerdotal San Pío X. O los lefebristas es más sencillo y práctico. Son los mismos, son los mismos. De hecho, él en el concilio, él firmó que estaba de acuerdo en todo, y por eso el pleito, por eso el enojo. En el concilio, él firma, o sea, están los documentos, él firma y que está de acuerdo con los cambios, pero un pocos años después, y funda toda esta fraternidad totalmente contraria al concilio. Ujú. Pero fíjate que a mí se me hace muy curioso porque porque pues él no porque él no ha participado en los cónclaves, ¿verdad? ¿O sí? No, porque llegó a ser obispo, pero creo que no cardenal. Ah, ok, entonces él nunca ha sido ya cardenal, pues. O ya después de eso bueno, ya No, después de de la hecho ya, excomunión no, lo bajaron. él lo excomulgó Juan Pablo. Juan Pablo lo excomulgó a él y a los 4 obispos comentaron la fraternidad. Pero después Ratzinger, ya como papa, les levantó la excomunión. Ratzinger y Lefebvre tuvieron conversaciones, diálogo, porque Ratzinger era el chido, el intelectual. Entonces sí llegaron a tener varias reuniones, y por ahí dicen que pues el remordimiento, porque pues se trataban con respeto. No me voy a atrever a decir cariño, pero con respeto, y Ratzinger les levantó la excomunión ya Es años que después de cuando ya habían muerto. que Ratzinger era perfecto para la doctrina de la fe, que pues más que nada era el que Sí. dictaba toda la doctrina católica, porque pues de hecho creo que ya lo quieren hacer ya doctor de la Iglesia Católica por su alto grado ya de estudios que... Sí, está. Bueno, Sí, entonces... intelectualmente es el chido. Ujú. Bueno, entonces, para la gente que no sabe qué es la misa ya tridentina, güey, a pocos rasgos, así como para entenderle. En pocas palabras, la misa tridentina es una misa en latín, donde el sacerdote da la espalda al pueblo, y cada misa tridentina se repite el sacrificio de Cristo, nuevamente como víctima, que muere para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Ese es el sentido de la misa tridentina. Ujú. Sí, todos ya recordemos que la misa ya tridentina, pues como tú nos comentas, es cuando se daba ya de espaldas. Y pues ya mayor parte se daba ya en latín, porque pues ya recordemos que la lengua oficial de la Iglesia Católica pues es el latín. Sí, entonces ahí es donde nace los famosos ya noverarios sobre las coronillas, ¿verdad? Que pues que ya rezaban. ¿Por qué? Porque la gente no entendía, ¿verdad? Muchos bueno, pues todavía creo que ya hasta la actualidad muchos no conocen pues No entendían nada, por eso se usaba la campana, para que cuando la gente estaba en su rezo y el monaguillo tocaba la campana, Ujú. ¿no? Porque este es el momento más importante de la misa, la consagración. Y al momento de silencio, ya pasando la consagración, nuevamente la campana, y ya la gente continuaba en su rosario, en su novenario, en su coronilla. Bueno, y ya recordemos pues que así se llevó durante mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Desde la Edad Media, ¿no? ¿O cómo más o menos fue el que se impuso ya oficialmente o se creó la misa ya tridentina? Mira, no hay una fecha exacta, porque al principio el que celebraba era el obispo, y el obispo escogía el rito, el diseño. Pero si quieren una aproximación,
después de Trento, del Concilio de Trento, con el Papa Pío V, Ujú. ya se formaliza bien la misa tridentina, la misa en latín. Después de Trento, con el Papa Pío V. Ujú. Pero sí, prácticamente, o sea, si ustedes hubieran vivido en Edad Media y entraban a cualquier templo, la misa iba a ser en latín, o sea, no era en el idioma del país, no. O sea, pero Hay sí una más o película, menos. ¿Cuál película? la de Lutero, así se llama, Lutero, la historia de Lutero. Nada más que no sé si es real o es ficción, pero Lutero ya ves que se reveló, celebraba la misa viendo al pueblo. Ujú. Yo me hice el comentario, ¿y si será cierto eso? ¿O será como que ahí le quisieron meter drama al- a la película? Pero pues no será algo de su punto de sus tesis, porque creo que fueron como 95. Él 95 tesis, pero todas iban en relación a la salvación y al dinero, al rito no. Ujú. Bueno, pues quién sabe, No, porque a lo por eso mejor se nos hizo raro. pues es que tú bien sabes que a veces no hay buenos asesores pues históricos y no hay mucho conocimiento sobre la historia de los rituales o de las misas, pero por lo más seguro es que en la Edad Media y hasta el tiempo ya de Lutero pues se siguió utilizando lo que es la misa ya tridentina, ¿no? Sí, o sea, en época de Lutero, la plena Edad Media, la misa era puro latín, puro espaldas al pueblo. Sí, o sea, era prácticamente, o sea, sería muy raro que Lutero haya celebrado viendo al pueblo, porque sus tesis iban en otro sentido, en otra dirección. Pero ¿por qué antes la misa ya tridentina nada más la celebraba ya el sacerdote? O sea, porque siento yo que era como que un ritual propio para el sacerdote. Porque así Sí, era. sí, de hecho muchas de las veces el sacerdote podía celebrar solo, no necesitaba, no necesitaba al pueblo, o sea, podía celebrar él solo. Son los cambios que hace el concilio, que el pueblo participe, o sea, porque no era una oración junta, o sea, la gente estaba en su rosario, en su novenario, o sea, el sacerdote rezando solo, y acaso los monaguillos le contestarían, pero era un rito que solamente el sacerdote, o sea, él era el escogido por Dios, podía hacer ese de sacrificio de Cristo para salvarnos. Fíjate, Solamente él tenía ese poder. tú has dicho algo muy importante. El Concilio Vaticano II. Que ojo aquí, esta fraternidad, o los lefebristas, como ustedes le quieran decir, no reconocen el Concilio Vaticano II. Pero ¿por qué? Cuéntanos, ¿qué hizo el Concilio ya Vaticano? ¿O qué onda? O como sí sabemos que fue a partir de 1963, hace aproximadamente como 62, 63 años, y que lo comenzó Juan 23, pero lo culminó ¿quién? Pablo 14, ¿no? El texto, Sexto, perdón. Pablo VI. O sea, que fue, o sea, fue un concilio grande, o sea, no fue un concilio de unos meses ni de un año o dos, fue un concilio No, de... no, fueron años, fueron como 3 años que hubo muchas reuniones, que estuvieron yendo los obispos, estuvieron dialogando, o sea, no fue de la noche a la mañana, se llevó su proceso. Sí, porque ahorita, ya momentos antes de que grabáramos, me comentaste que hasta protestantes fueron al concilio Vaticano. Juan 23 invitó a las diferentes denominaciones cristianas, Ujú. metodistas, anglicanos, episcopales, calvinistas. De hecho,
uno de los calvinistas que, que estuvo presente, que estuvo dando su opinión, su visión de la nueva misa, después del concilio, se convirtió, me parece que Pablo VI lo ordenó sacerdote y se integró a la Iglesia Católica. O sea, pero ¿por qué Después de fueron ver los ellos? cambios del concilio. O sea, pero ¿por qué ellos fueron invitados? Porque pues si uno ya se pone a pensar y decir, ah, chinga, pues son protestantes, o sea, tienen sí sabemos de que la base ya de su fe es Cristo. Sabemos eso, sabemos que también hacen ya la Eucaristía, o sea, ya celebran la última cena, lo que nos dejó Cristo. Pero ¿por qué si tienen una doctrina ya diferente? Porque estuvieron dentro del concilio, por creer en lo mismo. Porque el concilio buscaba la unión, el concilio buscaba la unión de los cristianos, el concilio busca más la iglesia, ver en qué estaban fallando, ver qué estaban haciendo mal, pero sobre todo buscaba la unión de los cristianos. Por eso, después del concilio, la salvación se abre fuera de la iglesia. Antes del concilio, la salvación solamente estaba adentro. Por eso decían la Santa Madre Iglesia, o sea, solamente allá adentro se podían salvar. Cuando excomulgaban a alguien, decían, lo dejamos a la misericordia de Dios, o sea, como si Dios se quiere apiadar, pues que lo haga. En el concilio escriben un documento muy importante y hay una frasecita, una nota a pie de página que los conservadores odian con todo el riñón, con todo el páncreas, que dice: la Iglesia Católica subsiste en la Iglesia de Cristo, dando a entender, o sea, que la Iglesia, dando a entender que la salvación también está fuera de la Iglesia Católica. También se puede salvar un anglicano, un mormón, un episcopal, un metodista. O sea, ya no encierran la salvación solamente dentro de la iglesia. Y eso a la fraternidad le enoja, la fraternidad todavía lo dice: para salvarse hay que estar aquí dentro, somos los verdaderos católicos. Porque fíjate, yo me he fijado, por ejemplo, en las misas en las que yo he visto por Facebook. Sí me invitaron a una anglicana, pero pues no me llamó mucho la atención, sinceramente. Pero yo he visto que, por ejemplo, que los anglicanos, que los episcopales, que los luteranos, o sea, tienen su mismo, es casi como la misa ya de nosotros, de los católicos. Pero, por ejemplo, creo que los anglicanos, antes del ofertorio, es la paz. Y creo que los luteranos, hasta el último, dejan lo que viene siendo ya el ofertorio. O sea, por ejemplo, ya lo mismo, que de las lecturas, la paz, y hasta el último dejan lo que viene siendo ya el ofertorio y ya la comunión. Es lo que yo me he dado cuenta, que hay cierta similitud en el rito romano. En el rito ya latino, ¿no? Así se dice, ¿no? Después del concilio. Es que prácticamente la misa es si te fijas bien en los elementos que la componen, pues son elementos básicos de un banquete, tanto de alimento como de la palabra, o sea, para que tú te nutras de la palabra y te nutras del alimento, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, las especies de pan y vino. ¿Qué es el ofertorio? Darle a Dios un poquito de lo mucho que le devuelva un poco. ¿Qué es el momento de la paz? O sea, reconciliarte ahí con el hermano que tienes al lado, que es simbólico. O sea, tú es un desconocido para ti, o sea, muchas de las veces ni conoces al que está ahí al lado, o sea, es simbólico. Entonces son los elementos comunes de una reunión. Entonces no tendría nada de malo, la mayor parte del rito coincida
en las diferentes religiones cristianas. No tendría nada de mal. Porque bueno, yo pienso que después del Concilio Vaticano II fue cuando nació un poquito la teología de la liberación, ¿no? Pues estoy muy... Sí, no, sí, de hecho para entender la teología de la liberación necesitas primero entender Concilio Vaticano II. O sea, yo lo veo así, Concilio Vaticano II es la mayor expresión de humildad de la Iglesia, porque de tener acá a los religiosos, a los clérigos super altos, ahora los tienes acá abajo con el pueblo, o sea, caminando. Es como debe de ser. Ya no está ese abismo, esa separación, ya no está. De hecho, Juan XXIII fue el último papa que antes ahí en el Vaticano había una silla, un trono del papa, y juntaban a 2 hileras de hombres y cargaban una base donde estaba la silla, el trono y el papa, y lo cargaban. El Juan XXIII fue el último papa en usar ese trono, 63. Y aquí es donde yo tengo la hipótesis, la sospecha de que los lefebristas, parte de su enojo es ese, que el concilio les quitó poder, porque la iglesia, la religión era lo que dominaba el mundo. O sea, ya con el concilio se desapareció todo de eso. No, y es que también empezaron muchas reformas en los países como por ejemplo aquí fue ya con Benito Juárez, no recuerdo bien cuál fecha fue, pero fue ya la separación de la iglesia y el Estado. Porque antes ya la iglesia ya participaba ya activamente dentro del Estado, porque recordemos que el Papa era quien coronaba a los reyes. Bueno, pues ya excepto al de Inglaterra, ¿verdad? Porque pues ya los anglicanos son los que los coronaban, pero antes en los reinos el papa era quien coronaba al rey. Entonces aquí yo pienso que también fue muy necesario, porque cada vez más países o más naciones ya separaban mucho el Estado con la iglesia, porque veía que ciertas cosas pues afectaban al Estado. ¿O me equivoco? Sí, México es un buen ejemplo con la guerra. México es un excelente ejemplo con la guerra de independencia, separar Estado de Iglesia. No, fue con la guerra ya de reforma. Ejemplos, porque fue con Benito Juárez. Porque pero fue lo necesario, porque eran 2 campos espiritual que nada tenía que ver con el campo político. Eran 2 cosas totalmente diferentes, no tenían por qué estarse mezclando. Entonces, bueno, voy a tirar yo un facto. Chingue su madre. Mi opinión. Adelante. En cuestión, tú dijiste ahorita algo muy importante, una palabra que se llama actualización, ¿verdad? Así como las ciencias, tanto médicas como biológicas, las que tú quieras, se tienen ya que actualizar ya constantemente. Al igual ya la iglesia era muy necesario que se actualizara, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo a que nosotros teníamos, o los pensamientos que se tenían en la Edad Media, con los de hoy en día, o con los de en su momento en la época de los 60, que fue el Concilio Vaticano ya II. O sea, cada vez ya surgían nuevas cosas. Una de ellas, bueno, fue lo que estamos ya comentando, que es la separación de la iglesia con el Estado. Sí, porque recordemos que en la Edad Media no solo ya influía en el Estado, influía ya en la medicina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las enfermedades ya psiquiátricas las consideraban del diablo, ¿sí? O de que ya consideraban de que ir al doctor era pecado. ¿Sabes cómo? Entonces,
pienso yo que sí fue muy necesario el Concilio ya Vaticano II, porque ya había ya, aparte que veía un poquito más de problemáticas, ¿verdad? Dentro de los católicos, que quieras que no, todos los problemas ya sociales, ¿verdad? Les afecta meramente a los católicos. Una de ellas también fueron ya las revoluciones, pues ya industriales, ¿verdad? Que fue también un cambio ya significativo en la nación, en los cambios ya de gobierno, como las derrotas de las monarquías, ¿verdad? Entonces, así como la medicina, que cada vez se tiene ya que evolucionar, también ya la Iglesia Católica se tiene ya que evolucionar, porque como tú mencionabas, o sea, mucha gente nomás iba a huevo, o iba porque tenía que ir, o como tú me comentaste hace rato, o sea, nomás ya comulgaban a lo mejor una vez en su vida, ¿verdad? O sea, eran muy, muy radicales en su pensamiento, y esos pensamientos ya radicales, en vez como que de acercar a la gente, como que la alejaron. Que bueno, que todavía hay cosas en que sí nos alejan, ciertas posturas que sí mucha gente no está de acuerdo, pero pues en ese entonces eran más restricciones que hoy en día. Entonces fue necesario Era, el concilio. era necesario. La iglesia se estaba quedando atrás. Casos como el de Galileo, o sea, la iglesia se tuvo que disculpar, Juan Pablo se tuvo que disculpar porque condenó a un científico que dijo una verdad cuando la iglesia se estaba quedando atrás y necesitaba saber responder al mundo que estaba constantemente cambiando, actualizándose. No, porque también siento yo que mucha gente, no, y a mí me hace... No, dime. Que la iglesia necesitaba actualizarse, o sea, la ciencia, la medicina, la tecnología, o sea, todo estaba empezando a crecer y la iglesia se estaba quedando atrás porque varias de sus verdades, por así decirlo, ya no eran defendibles. Y el mejor ejemplo es el planeta Tierra, con Galileo Galilei, o sea, ya no podían seguir diciendo, porque la Biblia decía lo contrario, que era el sol el que giraba. Entonces la iglesia necesitaba actualizarse, o sea, ponerse lista. Mira, los dogmas, fíjate, bendito sea Dios. Después del concilio ya no hay dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma, una verdad de fe que no se puede demostrar. O sea, eso no tiene pies ni cabezas, o sea, una verdad que no se puede demostrar. O sea, ¿cómo dices tú, cómo le dices tú eso al mundo? Se lo creyeron en la Edad Media, pero ya no estábamos en la Edad Media. Por eso después del concilio ya no sacaron dogmas. Porque fíjate, Ya o sea, no se podían sostener. es hasta antifilosófico. Una ciencia muy estudiada, o sea, y es una ciencia que es muy estudiada dentro de la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo vas a dar? Pero que por muchos años, no, pero ¿qué filósofos te agarraba nada más cuatro: Platón, San Agustín, Aristóteles y Santo Tomás. Y de ahí no salía. El método filosófico que utilizaban era el aristotélico tomista, o sea, los chidos eran Aristóteles y Santo Tomás. Que son los que Era lo estudian. que te estudiaban. No te salía de esos cuatro filósofos, no te salía. O Que sea, son lo los que hoy hacen de estudiar a Nietzsche, de estudiar a Heidegger, imposible que te los estudiaran esos años. que son los que solo estudian lo de la fraternidad. Nada más estudia filósofos, nomás eso estudian, ¿no? Nada más. Sí, nada más. No te salen mucho de Aristóteles, no te salen mucho.
Ahora, hay una No, palabra que a mí me gustaría, bueno, perdón, que a mí me gustaría que tú dieras tu punto de vista. Hay una palabra de que repiten mucho, que esta palabra se llama abuso litúrgico. ¿Tú qué crees que sea para ellos el abuso litúrgico? O a qué crees de que se refieran con ello? mira, a mí así lo entiendo yo, a ver si no me equivoco. Eh, la liturgia que tienen los decebristas es hermosa, o sea, es de, o sea, los ornamentos impecables y cómo adornaban los altares impecable, o sea, majestuoso, muy ostentoso, o sea, todo eso con ellos sí, muy chido. Pero yo pienso que todo eso pierde valor si a la mera hora pues tratas mal a tu hermano de al lado. Y yo Ujú. pienso que el concilio quiso como que acomodar las cosas, pues de que te preocupes por el hermano que tienes al lado, o sea, de que no se quede solamente en lo hermoso de la liturgia, sino que también entremos a la acción. Porque fíjate, o sea, aquí es muy importante y es lo que a veces yo digo. ¿Qué es lo que nos enseñó Cristo? La humildad, ¿va? Entonces, vamos a poner esto. Viene otra vez Cristo, viene en su venida ya tan esperada, y tú imagínate de que todavía estuviéramos con la misa ya tridentina, que viera ya los altares de oro, altares grandes, ya el sacerdote con sus ornamentos, ¿verdad? Muy pues sí, no te miento, están están muy bonitos, ¿verdad? Pero pues imagínate que Cristo nos viera así, de que trataran hacia el sacerdote y al sucesoría de San Pedro arriba con su tiara ya papal. Tú imagínate, yo digo que Cristo hasta bajaría el pinche papel y diría, órale, güey, mija, bájate de ahí. Hace como un año, Ujú, más o menos, subió a TikTok, una muchacha subió un video a TikTok. Esta muchacha dice ser familiar de un sacerdote ecónomo que trabajó en la administración del Vaticano ujú. y que su propio familiar le dijo, si Cristo viniera de nuevo aquí a la tierra, el último lugar que pisaría sería el Vaticano, porque ni siquiera lo dejarían entrar, ni siquiera lo dejarían entrar. Al Vaticano solamente entra gente con dinero, a los museos, a los tours, a todo eso, o sea, están carísimos, no entran, los pobres no entran. Podrán entrar a la plaza de San Pedro, pero hasta ahí, porque adentro ya de lo que es la Catedral de San Pedro, o sea, hay seguridad, o sea, en acto rango, rara vez ha entrado un indigente, el sacristán luego lo saca. Entonces, si Cristo viniera, o sea, como fue en la vida real, un hombre pobre, descalzo, dice, ni siquiera lo dejarían entrar al Vaticano. Es que mira, Hay una serie que se llama, espérame, punto interesante, hay una serie también que se llama Catolicada, y en ese hay una monja que defiende a los homosexuales, a las mujeres que abortan, las defiende de que no deben de ser condenadas. Y en un sueño Dios se le aparece y le dice, oye, ¿qué es eso de la... Pues yo nunca quise excomulgar a nadie, hasta Judas Iscariote, que fue el traidor, estuvo en la última cena, comió del pan y del vino. Entonces Dios le pregunta a la monja, ¿qué es eso que dice el Papa de excomunión para los que abortan, excomunión a los homosexuales? ¿Qué dice Dios? No entiendo. porque fíjate, o sea, a mí el papa que más me ha gustado
y que yo sigo mucho su forma ya de pensamiento, es el Papa ya Francisco. Él dice, abran ya las puertas a todos. O sea, ¿Cristo a quién buscó? A los pecadores, buscó a los samaritanos, Los- a los buscó, excluidos, buscó a los a los leprosos. excluidos. Ándale, ya al excluido. Entonces, ¿cómo nosotros, fíjate, lo dijo el Papa, cómo nosotros le vamos a negar a Dios a las personas que están necesitadas de Dios? ¿Y quiénes son esas? Son las mujeres ya que abortan, son los divorciados, son los homosexuales, que realmente ocupan ya de Dios, porque créeme, un tema ya de divorcio no es nada sencillo. ¿Qué ocupas? A Dios. Sí, de un aborto se ha provocado o se haya pues ya espontáneo, es una pérdida. ¿Qué ocupas a Dios? ¿Por qué? Porque a veces tú te explicas el por qué. ¿Sabes cómo? Entonces, por eso a mí me gusta mucho el Papa ya Francisco, porque él no excluye. Él dice, ya la iglesia pues es para todos y más para los pobres que son los que más necesitan ya de Cristo, porque no son solo personas con necesidad económica, es una necesidad ya, pues ya espiritual. Yo entiendo por una parte, pues que no solo ya de amor se vive, ¿verdad? Claro que pues para mantenerte en la vida ya terrenal pues ocupas dinero, claro. ¿Verdad? O sea, es cómo consigues la comida, cómo consigues ya la vestimenta, cómo consigues unos zapatos. Pero pues eso fue lo que también a este Lutero no le gustó. Y que yo pienso de que la iglesia se ha tomado cositas así ya de Lutero. No miento. Sí, sí, exacto. O sea, el Lutero no estaba tan, es que, o sea, a Lutero lo pintan así como el malo, pero no estaba tan descabellado, o sea, no estaba tan fuerte de la realidad, porque era la época en la que la iglesia lucró, porque fíjate, llegó un punto en el que la gente compraba más indulgencias que acudir a los sacramentos, porque la indulgencia te daba el papel, o sea, el signo Ujú. físico, y el Papa sacaba sus frases, al caer la moneda en el cofre, salga tu alma del purgatorio. Entonces Lutero realmente no estaba tan descabellado y por eso a mí me gusta que los luteranos hayan participado en el concilio, que hayan ayudado. Y fíjate, creo yo que Dios estaría orgulloso del concilio porque vio a sus hijos trabajando juntos en algo, en lugar de estarse atacando, en el concilio sí estuvieron trabajando juntos. Ahora voy a tirar yo otro facto contra los ¿Ya? lefebristas. Yo sí estoy en contra de lo que están haciendo, ¿verdad? Yo sí estoy totalmente, pues en contra. ¿Por qué? Porque mira, está bien que queramos recordar o queramos ya conservar pues lo tradicional en la cuestión ya de la misa, porque es parte fundamental de la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque pues es como que un extracto de la última cena, de lo que nos dejó ya Jesucristo, ¿verdad? O sea, en eso sí estoy totalmente ya de acuerdo, que se tenga ya que conservar eso, porque es parte de la historia de la Iglesia Católica, es parte de lo que nos dejó Cristo, ¿verdad? Que es ya la Eucaristía. Pero lo que estoy yo en contra es que, una, que sean muy radicales su forma ya de pensamiento. Segundo, ellos dicen, es que el Papa ya prefiere hablar, por ejemplo, ahora que fue la arzobispa ya de Canterbury con el Papa Francisco, con el Papa León XIV. Es que, como él sí se presta a hablar, por ejemplo, ya con los anglicanos y con nosotros no. Es una cosa muy diferente. Y la palabra es ecumenismo. ¿Sí? Con los anglicanos está practicando el ecumenismo. Y con la fraternidad se supone que está en comunión con Roma.
no está separado. Entonces, En tú teoría, les... Di. ese, ese es ese es el punto. Los lefebristas se hacen llamar católicos en palabra, pero no obedecen al Papa en la práctica. Por eso es el pleito, porque los anglicanos no están diciendo somos católicos romanos. De hecho, lo primero que un anglicano te dice es somos católicos no romanos, Exactamente. pero los lefebristas están diciendo somos los católicos verdaderos, pero no están obedeciendo al líder. O sea, no habría problema si ellos dijeran somos una nueva religión, no habría problema, pero no. El problema es que están peleándose, están peleándose el nombre católico, o que no, se están peleando un nombre que con sus acciones no están demostrando. O sea, están haciéndose de vacantistas, porque no están Ajá. reconociendo al Papa, ¿verdad? Porque bueno, De Pío X en adelante no reconocen a ninguno. De Pío X en adelante a ninguno reconocen. Y de hecho, si tú vas a sus misas, a veces cuando hablan del Papa, ni siquiera le dicen Papa, ni siquiera le dicen Santo Padre, ni siquiera obispo de Roma, le han dicho obispo solamente. Yo pero fui a una misa tridentina y así se dirigían. Un obispo, o sea, refiriéndose a León, pero no, ni siquiera le llaman Santo Padre. fíjate, ellos no lo reconocen, pero sí exigen hablar con él. Y tú Sí, dices, ah, chinga, porque se supone que ellos están en comunión con Roma. Ratzinger les levantó la excomunión. Entonces se supone que están en comunión con Roma. Entonces, si tú estás en comunión con Roma y el Papa ya te dijo, vamos a seguir siendo lo mismo, tú tienes que obedecer sí o sí. Si estás en comunión con Roma es sí o sí tienes León que les obedecer. propuso, León les propuso una mesa de diálogo teológico que ellos rechazaron, porque dice, ya sabemos que nos va a condenar. O sea, pienso yo, si ya Benedicto les levantó la comunión, pienso yo, pues aprovecha, regresa a tu casa. Es como si tu familia no te dejara regresar. Y no sé, te muere el abuelo y el papá te dice adelante y tú todavía te pones tus moños. Ahora, yo los he escuchado en sus misas y todavía tienen mentalidad de 2, 3 siglos atrás. O sea, y se necesitan actualizar. O sea, todavía si tú los escuchas, en serio, te sientes en una película de la Edad Media por la forma en la que hablan ya a pleno, ya bueno, no sé cómo lo define un maestro de historia si estamos en el siglo XXI, XXII, pero ya en este siglo ya hay cosas que tú no puedes decir porque ya no quedan, ya no encajan. Vamos, o sea, vamos ya lo mismo lo que hemos estado ya Se va a escuchar comentando. feo, pero O sea, cada vez hay más problemáticas sociales, cada vez hay más, ¿sí? Ahora, por ejemplo, que no había en esos años. o sea, por ejemplo, bueno, un ejemplo es, siempre ha habido personas de la comunidad, siempre, de la comunidad LGTQ+, siempre ha habido, y eso es bien sabido, siempre ha habido. Entonces, ahora que ya hay un poquito más auge, ya hay más reconocimiento de sus derechos, ya se están haciendo más notar, hay una liberación. Entonces, ¿qué hace ya la iglesia? Es sí o sí tengo que tomar una postura que no, que ahí sí a veces yo sí digo que no está, no están bien, bien alineadas. ¿Por qué? Porque sí los aceptan, pero a la vez a veces ya condenan ya el homosexualismo.
Y tú dices, ah, cabrón, ¿verdad? No han sabido manejarlo, porque Francisco lo intentó, pero siento yo que Francisco estaba un poco de época, porque, o más bien nosotros retrasados, porque Francisco lo intentó, pero se le pusieron mucho al brinco. Ujú, ujú. Porque, Y porque, ahorita León lo veo como que quiere a León, al conservador que liberal. pero fíjate, a veces yo digo, no entiendo a este cabrón, al Papa, porque tiene ciertas posturas que son muy conservadoras, pero ves su nueva ya encíclica, cita a Anna Arendt, güey, a Butler, güey. Tú dices, ¿qué puto pedo, güey? Judith Butler, que es una de las creadoras, o si no, pues sí, puede ser decirlo, de la teoría queer, güey. Y tú dices, a mí la neta, a mí me explotó la mente, cabrón. Y me atrevo a decir No, que es, y déjame decirte que los hago. espérame, déjame decirte que eso es rojo sí o sí. O miento, güey. Porque cuando tú ya citas Sí, a o sea, es que Karen está, y a Butler, no mames, güey. es que como tú dices, Francisco, perdón, como León, lo ves inteligente, lo ves cómo maneja el pensamiento, pero lo ves también como que quiere rescatar la tradición. Entonces, tú te quedas así con cara de qué onda, o sea, le tira y le afloja, o sea, se tambalea, Es que, o sea, pero sí, ciertamente que los agustinos son muy raros porque, bueno, el Papa viene de Estados Unidos, que es un país muy inteligente, muy desarrollado, pero también viene de una comunidad que todavía está muy cerrada, todavía está muy desactualizada. Entonces, por eso, o sea, lo que tú, por eso por eso parece haber esta contradicción en el Papa. Sí, muy inteligente, pero a la vez muy cerrado. Francisco, creo que cuando Francisco metió el tema de la homosexualidad, creo que fue de sus primeros días, ¿no? O de sus primeras semanas. O sea, empezó duro. fuerte su pontificado. Y ciertamente, el pontificado de Francisco es muy bonito pastoralmente, pero Francisco era pastoral, no era intelectual. Sí, o sea, O sea, era de sí, es que como él estuvo mucho tiempo o ya se desenvolvió mucho en los barrios pobres, pues él veía ya la necesidad de la gente, perdón, y la necesidad de la iglesia acercarse a la gente, que es lo que nosotros hemos venido, ya comentando, ¿verdad? El En cambio, acercamiento con la gente. Ratzinger venía pues de Alemania, que es un país intelectual, pero que estaba en guerra. Ahí uno comprende que Ratzinger fuera frío, o sea, frío en el sentido afectivo, porque pues viene de un contexto de guerra, de muerte. No, y aparte, Eh, en la película de los dos papas, hablan que él fue siempre así porque mucha gente no, pues no entendía pues su personalidad, ¿verdad? Entonces él por eso, él se enfrascó mucho pues en lo intelectual. Pero mira, es que muchos dicen, no, es que es más importante la pastoral, no, es que es más importante ya lo intelectual. No, van de la mano, ¿verdad? Siempre es bien sabido que la teoría y ya la práctica van juntos. Si uno falta el otro no va a poder ya funcionar.
¿sí? Entonces, siempre tanto la pastoral como lo intelectual o como la doctrina tienen que estar juntos ya de la mano, ¿verdad? Porque si no, ahora, la pregunta clave de todo esto, ¿crees que sí se hagan ya las ordenaciones? Las van a hacer, o sea, ellos están puestos y dispuestos, las van a hacer. Que los excomulguen, no sé. No sé si se arrepientan, no sé si Ratzinger dio su voto de buena fe al levantar la excomunión. Y Ratzinger sí es figura fuerte y pesada en la iglesia. De que van a hacer las ordenaciones, las van a hacer. De que los vuelvan a excomulgar, no sé si Roma se atreva, porque siento yo que es como echarle más fuego, más leña al fuego. Pero, excomunión o no, es cisma. Automáticamente cisma. Porque es lo que yo escuchaba la otra vez, ya no recuerdo quién comentó. Sí son válidos, sacramentalmente son válidos. En eso sí estamos totalmente ya de acuerdo. Sacramentalmente son válidos. Pero dentro del derecho canónico no son válidos. Y eso El derecho dice, automáticamente es cisma. Chingue su madre. el derecho dice que necesita para ordenar obispos necesitan autorización papal y el Papa no dio la autorización. Entonces son inválidas. No, ilícitas. Una Ujú. cosa es válido, otra cosa es ilícito. Sí, porque sí es válido ya sacramentalmente, pero es ilícita Pero porque es ilegal ante el no hay derecho canónico. autorización. Correcto, no hay autorización. No hay autorización de Roma, no hay autorización del Papa. Y Pero entonces, automáticamente, güey, es cisma, güey. Te digo, dejemos de lado ya la excomunión, que no sabemos si se va a hacer o no, pero automáticamente eso es un cisma, güey. Eso es, güey. Un caso que todos sabemos que son los palmarianos. Eso es cisma, güey. Eso lo que hicieron fue un cisma, güey. Porque ellos tienen ¿sí? a su propio papa. Hay una tradición de que ningún papa se debe de llamar Pedro. Todos son Pedro. Entonces no, ninguno se puede poner Pedro. ¿Y qué hicieron los palmarianos? Pedro III. O, por ejemplo, los sedevacantistas, que ellos son católicos, pero no reconocen al papa. Eso es cisma. ¿Y cómo te das cuenta de que son ya sedevacantistas? Los anglicanos sí han buscado este ecumenismo. Oye, si hasta Por los eso los musulmanes anglicanos fueron también, al güey. concilio. Los anglicanos fueron al concilio Vaticano II. Esta arzobispa eh, llegó en buen plan ahí con el Papa, la recibió bien, la dejaron dar la bendición en la tumba de San Pedro. Fíjate, aquí hace poquito hubo una discordia en Saltillo con el obispo ya emérito, que creo que también es agustino. No, sí, ya no me acuerdo qué es, pero él invitó en la misa a una mujer, a una sacerdotisa ya anglicana, y mucha gente hizo pedo. Y él dijo, estamos haciendo lo que Roma nos ha hecho, no nos ha dicho, el ecumenismo. Sí, entonces es algo que estos vatos, estos ya lefebristas no han entendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no es otra religión. Ellos, desde que se les levantó ya la excomunión,
están en comunión con Roma. Son católicos. Son católicos, católicos romanos, ¿verdad? Porque se les levantó ya la excomunión. Entonces dicen, no, es que el Papa sí recibió a la, ya la arzobispa. Eso es ecumenismo. No es que recibió, es que ahora cuando fue lo de la celebración del concilio ya de Nicea, estuvo con los ortodoxos. Eso es ecumenismo. Porque si nos vamos ya a la historia, pues los ortodoxos también fueron de las primeras iglesias, ¿sí? Recordemos que unos, los primeros ya cristianos, unos se quedaron en Roma y otros se fueron ya hacia el oriente, ¿sí? Entonces, ahora que yo digo, o sea, Sí, y mi historia de las saben estos 5 cabrones. iglesias, O sea, de las 5 iglesias, de las 5 primeras iglesias, nada más la de Roma y la de los ortodoxos son las únicas dos que han sobrevivido. Y junto con estas dos, aunque los anglicanos son 1500 años más tarde, es punto y coma lo que los divide, lo que los separa. porque Es más, fíjate, es más lo que los une que lo que los separa. también un argumento que ellos utilizan es que no quieren que nosotros hagamos ya las misas ya tridentinas. Nunca han visto un conclave, cabrones. Nunca lo han visto. O sea, hay cardenales que están en comunión con Roma y respetan el rito bizantino, güey. No, de hecho, Ratzinger dijo, cuando le levantó la excomunión, o le escribió más bien, que no estaba prohibida la misa en latín, o sea, se dejó de hacer para que hubiera una participación activa de la comunidad, pero no es como que, pecado, cosa del diablo, no. Para ir cerrando el punto, pues de que Ratzinger no condenó la misa en latín, simplemente la pusieron a un lado porque la necesidad pastoral requería de una atención diferente, o sea, de una participación que fuera de ambos partes, tanto del pueblo como del sacerdote. Entonces, pienso yo que sí está justificado el cambio del concilio, pero que igual algunos han propuesto que pudiera haber una misa en latín por diócesis, solamente una, pues para quienes quieran tener esa espiritualidad, pues la puedan llevar, o sea, pero no así de que puro latino, sino, o sea, como una opción para alguien que tal vez sí ya tiene la preparación y quiere tener esa espiritualidad. No, Roma no está peleado con los actos ya litúrgicos, con la misa ya tridentina, ni con las tradiciones en ese aspecto, ¿verdad? Porque pues, como yo comenté ya anteriormente, o sea, por ejemplo, hay las iglesias las iglesias orientales que están en comunión con Roma, como los maristas, como los... se me fue el otro nombre. La fraternidad de Pedro, ¿Mandé? los de San Pedro. Esa y no, otra del rito oriental no me acuerdo muy bien, pero que practican lo que son el rito ya bizantino, está en plena ya comunión con Roma. De hecho, algunos ya cardenales ya participaron en este último cónclave que se dio. Entonces,
no está peleada ya la Iglesia Católica con la tradición, ¿verdad? Sino que simplemente están peleando con esas ideas, pues muy desactualizadas. Entonces, si son las ordenaciones, hay una sola palabra que hay que recalcar, que es cisma. Una excomunión o no, pero es acto meramente cismático. Y eso es lo que la gente debe ya de saber, porque pues yo no he visto que muchos curas se hayan hablado mucho sobre este tema. A otros que sí, otros que no. Pero todos sabemos que si se llevan a cabo estas ordenaciones, dejando ya de lado ya la excomunión, es un acto meramente cismático, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ya qué pasa, amigo. No sé si esto ya lo vas a publicar antes o después de las ordenaciones, pero Que son cisma. en Es una cisma, semana. chingue su madre. Ya son en una semana, el 1 de julio. El Oye, miércoles. Sí, El acabo de miércoles. ver, güey, que hasta publicaron ya sus escudos y episcopales y yo así de que, no mames. Ya el miércoles, amigo, ya el miércoles es las consagraciones ¿Dónde van a ser? en Ecoñe, Suiza. Pues bueno, entonces nos vamos ya despidiendo de la fraternidad, ¿verdad? Así que Vamos, nos invitaron a su primera excomunión. vamos. Y a nuestro primer cisma del siglo XXI. Bueno, amigos, bueno, peripatéticos, espero que hayan disfrutado, que tomen datos históricos y datos claves que no han escuchado en algún otro medio de comunicación, como un podcast. Y vamos a ver cómo están ya las vistas, porque aquí nos gusta la polémica. Muy bien, sin filtro. Muy bien, nos vemos, Muy bien. peripatéticos. Nos vemos, chicos.